¿nos pudieras compartir algunos aspectos o tips para las personas que están pensando en emprender o desean implementar una idea en un proyecto emprendedor? Bueno, el primero y para mí que es fundamental, y hay mucha polémica en el tema sobre si vale la pena o no vale la pena elaborar un plan de negocios. Bienvenidos al podcast Mi Vida Trascendental, en el cual entrevisto a personas extraordinarias con el objetivo de conocer sobre sus historias de éxito. Hola, soy Rocío Romero. Hoy tengo el gusto de entrevistar a Miguel Ángel Torres. Miguel Ángel es director general de Serena Senior Care. Es economista y posee una maestría en Dirección Internacional por el ITAM. Cuenta con varios diplomados, como son en Gestión de Organizaciones de Salud en Johns Hopkins University, un diplomado en Envejecimiento Activo. Es socio fundador y director general de Serena Senior Care, una de las empresas pioneras en la industria de servicios y cuidado de adultos mayores en México. En esta entrevista hablamos de la relevancia del emprendimiento en México, tendencias del ecosistema emprendedor y retos del emprendedor. Los dejo con la entrevista. Que la disfruten. Miguel Ángel, muchas gracias por aceptar la invitación al podcast. No, muchas gracias a ti, Rocío. Te agradezco la invitación y felicidades por este nuevo proyecto. Muy, muy interesante. Muchas felicidades. Muchas gracias. Coméntanos cómo surge tu interés por emprender. Pues yo creo que es algo que ya trae uno en la sangre. La verdad que desde muy chico he sido una persona muy inquieta. Me considero que soy un líder desde chico y me ha gustado, pues desde niño siempre encabezar grupos de amigos, y desde cuando estaba en la carrera empecé un negocio con otros compañeros en la universidad, que fue una consultoría económica. Después empecé a desarrollar otros proyectos y el otro día en una invitación que me hizo una universidad aquí del estado sobre mis fracasos empresariales y mis éxitos, pues, con temas de 10 emprendimientos, ¿no? El penúltimo de ellos el antepenúltimo ha sido Serena, que es la empresa que actualmente dirijo. Después hicimos un proyecto de innovación que se llamó Tuteli, y actualmente acabo de emprender hace 3 años un proyecto de una inmobiliaria del sector salud, que vamos muy bien también, y me considero un emprendedor y vengo también de una familia de emprendedores. Qué interesante. O sea que, como dice, lo traes en el ADN, lo has practicado durante muchos años y te apasiona, porque veo que platicas y hasta lo sientes parte de ti. Sí, la verdad que el ser empresario es un reto, es muy interesante, nunca termina uno de aprender, y independientemente de la formación que tenga cada uno. En mi caso, yo soy licenciado en Economía, hice una maestría en Dirección Internacional. Pues realmente mis lecturas, mis pláticas, mi aprendizaje de los últimos años, el emprender, el crecer, el fracasar, el caerte, el volverte a levantar y el tratar de ser un mejor empresario cada día, ¿no? Fíjate que es bien interesante eso que comentas. ¿Puedes compartirnos algo de tus fracasos? Digo, ahorita vamos a hablar más de los casos de éxito también, pero algunos que nos quieras comentar. Híjole, pues he tenido varios. Como todos generan aprendizaje. Uno de los que más recuerdo que fue un fracaso porque no lo pudimos continuar, aunque había sido un éxito económico. En esa época yo trabajaba en una institución financiera que era la número 2 del país, actualmente es la más grande, para no hablar de marcas. Uh-huh. Y estaba terminando mi maestría en negocios internacionales, en Dirección Internacional ITAM, y decidimos un grupo de amigos de la carrera y de la Universidad del ITAM desarrollar una consultoría económica, pero una consultoría económica muy aterrizada en proyectos de negocio. Y fue un proyecto de una sola consultoría, porque eso implicaba salir de la chamba, irte a la maestría con las distancias de la Ciudad de México, salir de la maestría a las 9 de la noche, juntarte con los amigos de 10 a 2 de la mañana
Y así estuvimos durante varios meses. El entregable fue un entregable muy padre. Me acuerdo que fue un proyecto para la industria de la construcción, para desarrollar vivienda media en todo el país. Y desarrollamos un modelo econométrico muy padre. Fue muy exitoso, pero terminamos exhaustos, agotados. Y como nuestras prioridades de cada uno en ese momento eran otras, no se alinearon muy bien los intereses de los socios y decidimos cancelarla, ¿no? Fue una consultoría de 2 proyectos a lo máximo. Pero bueno, ese fue un fracaso porque para alguno de los socios él sí quería continuar en esa industria, ¿no? O te puedo mencionar uno reciente, hace unos años, aproximadamente unos 8 años, Serena empezó a incursionar. Serena es mi empresa de adultos mayores. Muy bien. Empezamos a incursionar en el tema de la tecnología de información para adultos mayores, para eficientar y hacer más fácil el registro de las actividades, de los estados de ánimo, de la entrega de los medicamentos, etcétera, de los adultos mayores. Y empezamos muchas vinculaciones con muchas universidades, entre ellas una con tu alma mater, con la UABC, con el CICES de Ensenada, y con algunas empresas de hardware y de software de la región. Y llegó un momento en que mi socio cofundador y actual presidente del consejo y yo pues, le estaba dedicando mucho tiempo al tema y Serena se empezaba a desviar un poco de su objetivo y logramos bajar fondos de innovación de la Secretaría de Economía y sobre todo de CONACYT, los famosos fondos del programa ProInnova. Y simplificándote la historia, desconozco cuánto tiempo dura la entrevista y no quiero ser demasiado largo. No, está bien. Entonces, a desarrollar una plataforma para respuesta a emergencias médicas para los adultos mayores, una plataforma en software, estaba en la nube, y que el dispositivo que la activaba era una pulsera. Pues actualmente todos estos dispositivos te miden la frecuencia cardíaca, los pasos, etcétera. En ese momento no existía esa tecnología, todavía no salía el Apple Watch o los Samsung o los diferentes dispositivos, y desarrollamos una tecnología muy innovadora para detectar las caídas del adulto mayor con un botón de llamado y te medía la frecuencia cardíaca. Fue tanto el esfuerzo y tanto el tiempo que le dedicamos que decidimos generar una empresa aparte de Serena y levantamos capital de riesgo para hacerla. Nos dimos a la tarea junto con nuestros socios cofundadores, que era Serena y eran 2 empresas tecnológicas de la región, levantar capital de riesgo para hacerlo. El proyecto estaba súper innovador, había un mercado que habíamos medido que sonaba interesante y el reto tecnológico que nos enfrentamos fue enorme. Decidimos el proyecto dejarlo en una fase casi terminal, casi previa a salida al mercado, pero lo dejamos a nivel prototipo y empezamos a comercializar simultáneamente estas tecnologías de otras empresas para empezar a medir el mercado. Simplificándote la historia, se nos empezó a acabar el capital, el mercado resultó no ser tan alto como lo habíamos, tan grande como lo habíamos pensado, y decidimos tratar de pivotear la idea y dedicar los recursos de los inversionistas en otros proyectos. Le dedicamos tiempo al tema, seguimos comercializando el producto hasta el final, dejamos nuestro prototipo muy avanzado, el software ya implementado, pero la parte de hardware, pues todavía a unos cientos de miles de dólares o millones de dólares para poderlo llevar a fase comercial. Y llegó un momento que se tomó la decisión de consejo de apagar la empresa, ¿no? Fue un proyecto de 4 años, muy innovador, muy padre, que los círculos de innovación del país, de tecnologías, de hardware, de software, y simultáneamente sin alejarnos mucho de nuestro foco de adultos mayores. Y desgraciadamente pues, no fue exitoso y tuvimos que enfrentar la realidad con los socios y decirles, llegamos antes al mercado, la tecnología todavía no está en ese momento, el producto es bueno, el cliente lo necesita, pero todavía no hay esa masa crítica de clientes para poderlo llevar a la realidad. Y pues fue una experiencia frustrante que me dejó muchas lecciones, pero que a la vez fortaleció nuestra marca porque pues aprendimos mucho en el proceso, ¿no? Te puedo compartir esos 2 fracasos. Uno muy al inicio de mi carrera y uno el último que he tenido, ¿no? Muchas gracias. Muy interesante como lo comentas. Obviamente el estar involucrado, todo el esfuerzo, todo la práctica que llevaron te dejó bastante, ¿no? Aunque sí, como lo mencionas, el proyecto no tanto como tal,
pero sí todo el aprendizaje y lo bueno que va sacando en el Inter, ¿verdad? En el Claro, proceso. y lo frustrante, Rocío, es que los clientes que teníamos estaban súper contentos con el servicio. Se implicaba un call center de soporte 24/365, implicaba muchas cosas y los clientes estaban muy contentos, pero la velocidad de adopción de estas tecnologías por las familias mexicanas, clase media, alta y alta, no venía a la velocidad que queríamos y decidimos pararlo, ¿no? Pero bueno, te puedo mencionar más ejemplos. Este fue uno de los ejemplos recientes que pues no le pega uno a todo, ¿no? Y el aprendizaje siempre tiene que ser lo más valioso que te lleves las relaciones, las experiencias y los aprendizajes personales como emprendedor, porque no todos son éxitos, ¿no? Completamente, pero lo que mencionas al final es clave, ¿verdad? Digo, tú que tienes tanta experiencia como emprendedor, porque a veces entre lo que nos dicen los teóricos o los modelos de negocios o los puntos claves que debemos de seguir, pero ya cuando lo llevas a la práctica, ahí hay una discrepancia, ¿no? Un desfase en ocasiones. Totalmente de acuerdo, totalmente. Y muchas veces están las ideas, pero el ejecutarlas y que el mercado las adopte y que resuelvas realmente una necesidad de cliente, que le aportes valor, ese es el gran reto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso resolvíamos una necesidad, aportamos mucho valor, creemos que el producto tenía un buen precio, pero el mercado era muy chico para el mercado que podía pagar este servicio. Era un servicio de $600 al mes, $30. Pero bueno, no todas las familias pueden dedicar esos recursos a cuidar a su adulto mayor, ¿no? Y coincido con tu análisis. Muy bien. Hablando del emprendedurismo, ¿cuál es tu opinión del ecosistema emprendedor en Baja California? Digo, sí, en México, viviste un tiempo en la Ciudad de México, pero obviamente eres originario del estado. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Yo creo que es un ecosistema, no conozco todos los subsectores, pero me tocó la parte de emprendedurismo conocerla muy de cerca fuimos parte, Serena fue una empresa que fue adoptada por la innovadora, por el laboratorio de empresas desconozco la palabra técnica, pero lo que es Endeavor, es una aceleradora de empresas, sería la palabra. Y me tocó conocer muchos proyectos de innovación de muchas empresas que actualmente han crecido. Por otro lado, por temas personales, tengo un hermano que participó mucho en el ecosistema, sobre todo en el noroeste del país, con un modelo de negocio de asesoría a empresarios que surge de Coparmex. Y yo creo que es un ecosistema muy pujante. Baja California, pues tenemos la gran ventaja que es una sinergia de culturas. El tema binacional, sin lugar a dudas, es fundamental para eso. Y las influencias que tenemos de Oriente y de otras partes del mundo lo hace muy, muy sui generis y muy diferente al que me ha tocado ver en otras partes del país. Simplemente ahorita el ecosistema que está fuerte en Mexicali, en algodones, pero sobre todo en Tijuana, del turismo de salud o el turismo del bienestar o el turismo médico, pues es un ecosistema vibrante, pujante, que está trayendo mucho talento al estado, ¿no? Pero lo mismo lo puedes decir de la industria maquiladora y lo mismo lo puedes decir y de los negocios que surgen alrededor. Entonces yo te lo describiría como muy vibrante y muy innovador. Excelente. Y hablando de eso, ahorita vamos a profundizar más en tu empresa. Voy a hacerte preguntas al respecto, pero antes de llegar al tema de Serena, así como mencionas todo el ecosistema, pero ¿qué puedes como resaltar de esto que está teniendo mucho auge, mucho éxito? Y obviamente en los últimos años la región no es la misma que hace 10, que hace 20, ¿no? Ha ido creciendo y ha ido mejorando. ¿Qué aspectos resaltas? Bueno, en general, te repito, no soy un experto en el tema, en todos los temas de este ecosistema, pero en los que me ha tocado participar o donde tengo amigos, pues resalta mucho el tema del emprendedurismo, ¿no? Sin lugar a dudas somos una región siento yo, con más proyectos de emprendedurismo que otras partes del país, siento yo.
a pesar de la falta de apoyos y de la falta de estímulos y la falta de regulación, que luego si quieres platicamos un poquito del tema de la regulación, que es algo que a mí me frustra como empresario. Yo creo que hay muchos como pequeños nichos o pequeños subsectores que han ido prendiendo en el estado. Me toca vivir porque actualmente radico los fines de semana en el Valle de Guadalupe, en la región más bonita del estado. Pues todo el ecosistema de los vinos, por ejemplo, es impresionante la cantidad de talento y de talento de todo el país, que ahorita va aparejada, por ejemplo, de chefs, de los mejores chefs, no solamente de México, digo, de la región, sino también de México, incluidos chefs internacionales. Entonces, se da ese mismo proceso, ¿no? Talento que viene de otras partes del país, talento que viene de otras partes del mundo y que encuentran en en un nicho de mercado interesante, pues la posibilidad de explotar y de desarrollar y de atraer un mercado muy interesante. Lo mismo te puedo platicar del pequeño ecosistema que se tiene por ejemplo, de call centers en la región. Se están generando muchas sinergias entre diferentes proveedores y bueno, pues hay personas y hay empresas nacionales y internacionales y locales que han encontrado un nicho muy interesante donde se junta ese talento. El sector que te platiqué de la industria del turismo de salud y del bienestar. Acabo de estar el sábado con una invitación personal a conocer el mundialmente famoso Rancho La Puerta. Tenía años queriendo conocer el que es quizás el mejor spa de México y uno de los mejores del mundo. Y bueno, pues ahí también se conjuntaron ciertos factores para hacer de Tecate un destino natural para este tema. Y así te puedo mencionar otros, ¿no? El tema del emprendedurismo y la maquiladora, pues para mí son dimensiones diferentes, pero también los clústeres que se han dado en la región, el tema aeroespacial, el tema de la industria electrónica, muy orientada a electrónica de consumo, el tema actualmente de la industria maquiladora enfocada en los insumos médicos, en los medical devices, pues es impresionante, ¿no? Son subsectores que están creciendo y que están generando mucho talento alrededor y talento que migra entre empresas y comparte conocimiento. Y digo, nada más te mencioné esos 4 ejemplos de algunos clústeres y eso que me faltó Mexicali, que también tiene lo suyo, ¿no? Pero bueno, te podría hacer ejemplos. Son sectores y subsectores de emprendimiento y de consolidación de empresas, pues que son referencia nacional, ¿no? Uno que me tocó también interactuar hace unos años y recientemente por unos temas también personales, el tema de la industria del clúster de la cerveza artesanal, es otro clúster que está surgiendo, y así podemos seguir mencionando varios, que la verdad que te sientes muy orgulloso como californiano, lo bien que están haciendo las cosas y el liderazgo que están tomando a nivel regional y a nivel América Latina, ¿no? Excelente, me encanta cómo lo compartes, porque orgullosamente talento local, talento obviamente mexicano, y hay muchas cosas que resaltar de la región, así como lo compartes. No todo es malas noticias, ¿no? Sino todo lo contrario. Me faltaron varios y tengo amigos y muchos, pero bueno, pues de repente en una entrevista es difícil tenerlos todos a la mesa. Pero no, nos iremos acordando de otros. Está perfecto. ¿Nos pudieras compartir algunos aspectos o tips para las personas que están pensando en emprender o desean implementar una idea en un proyecto emprendedor? Bueno, el primero y para mí que es fundamental, y hay mucha polémica en el tema sobre si vale la pena o no vale la pena elaborar un plan de negocios. Yo soy de los creyentes que sí. Recientemente tuve una discusión con un amigo, una discusión muy interesante con un amigo que él piensa que no, y actualmente es un buen autor de libros en el tema. En mi caso y en mis experiencias emprendedoras anteriores, el contar con un buen plan de negocios es fundamental. Bien estructurado, sobre todo muy sólido en la parte financiera, en la parte operativa y en la parte de mercado. O sea, el solo hecho de que el emprendedor se tome la tarea de redactarlo, de poner sus ideas por escrito y que no las traiga en la cabeza y no las traiga ahí apuntadas en una
en su celular, sino que el que se obligue a redactar un documento, el redactar pues es pensar, y es pensar estructuradamente, sería algo que yo recomendaría a cualquier empresario, y para eso pues pueden usar las metodologías más novedosas que existen y que van a seguir existiendo. En mi caso, yo soy un convencido del modelo Canvas de Business Model Generation, el autor Osterwalder, que es cómo simplificas visualmente un modelo de negocio y lo haces de una manera muy estructurada. Seguramente tus alumnos en la universidad lo conocen, pero yo sí le recomendaría hacer uno. Sería así la primera recomendación, ¿no? Lo segundo, pues es que se permitan soñar, se permitan innovar, pero siempre con los pies puestos en la tierra. O sea, tratar de pensar en escenarios realistas, que anticipen qué sucedería si sucede tal cosa y voy a tener un mal momento, o el mercado que yo pensaba no sucede, etcétera, pero que se permita soñar. O sea, hay que creerte tu sueño, y si no eres tú el primer convencido de tu proyecto, pues nadie más lo va a hacer. Entonces tú tienes que ser el más enamorado y tener toda la pasión para que las cosas sucedan. Yo he sido tan enamorado de Serena como desde los 2 años previos al arranque, y es una pasión que no se me ha quitado, y la convertimos en un valor de la empresa, ¿no? Nuestro valor se llama pasión e innovación, perdón, pasión y diversión, y tenemos también el valor de la innovación. Y lo tercero, pues es que le pongas todas las ganas, toda la carne al asador, que le eches todo, arriesgues si es necesario, pues capital propio y capital prestado para ejecutarlo, ¿no? Que no piense que solamente vas a poderle arriesgar dinero ajeno, sino también tienes que dedicarle tu tiempo y tu energía para que las cosas sucedan. Me ha tocado ver proyectos de empresarios que me presentan proyectos y no están dispuestos a sacrificar sus trabajos actuales, o no están dispuestos a arriesgar un poquito de su capital, pero dicen que tiene una gran idea y que por qué no le entro de socio, ¿no? Entonces, pues si el empresario no pone su cuerpecito para hacerlo, pues difícilmente va a tener éxito, ¿no? Entonces serían así como 3 recomendaciones, ¿no? Un buen plan de negocios, los pies bien puestos en la tierra, pero a la vez soñar, y el ponerle todo, echarle la carne al asador, enamorarte de tu proyecto para que las cosas sucedan. Excelente, suena ideas claves, y sobre todo escucharlo de ti, que todos esos años lo has vivido, y el caso de Serena, súper interesante, que vamos a ir ahorita a tocar ese tema, que es una empresa muy innovadora, y yo digo futurista. La primera vez que la escuché, hasta me acuerdo que te hice una pregunta en esa vez que estaban en un auditorio presentando el proyecto, y es que ustedes están viendo un mercado o una necesidad que está exponencialmente, ¿verdad?, creciendo. Que va a seguir creciendo en los siguientes años y en las siguientes décadas, por supuesto. La población, así lo dice la pirámide poblacional. Entonces, es muy padre. Me acuerdo la primera vez que escuché el proyecto, dije, wow, qué visionarios los que... Fue en la universidad, ¿verdad? En la UABC, una plática que me invitaste, ¿verdad? Esa vez fue la segunda, ahí te invité. Fue en el Museo del Tronco que presentaron, ustedes presentaron junto con el CESE. Cómo habían pedido apoyo para implementar. Sí, fue un orgullo, la verdad, haber trabajado con el CICESE, pues el principal centro de investigación y desarrollo de la región, y es un orgullo que hayan seleccionado una empresa tan pequeña como Serena para un proyecto de innovación. La verdad que tengo muchos amigos ahí, me siento bien orgulloso. Y qué bien, porque son investigadores obviamente de gran nivel, de tiempo completo, y cómo lo llevaron a la práctica con la empresa. Ahorita vamos a hablar más al respecto. Hablando del ecosistema emprendedor, ¿qué opinas sobre las inversiones, como levantar capital, o qué tanto, si alguien tiene una idea, a veces se topa con eso, que no hay cómo llevarla a cabo por la falta de capital o de inversionistas? Sí, la verdad que el ecosistema emprendedor, la parte financiera, yo creo que sería uno de sus talones de Aquiles. Ya hay muchas empresas en tipo de proyectos, pero bueno, cuando estuve muy involucrado para tratar de levantar capital de riesgo
Para el caso de Tutel y la empresa de tecnología, nos tocó levantar capital aquí en la región y nos tocó levantar capital de riesgo en la Ciudad de México. Y es un ecosistema complicado porque obviamente pues le apuestan a proyectos que tienen un cierto grado de certeza y sobre todo que ya tengan actualmente, que tengan el modelo relativamente más probado, ¿no? Por lo menos fue lo que a nosotros nos tocó vivir hace tiempo, ¿no? Pero yo siempre he dicho, y se los confirmo recientemente estuve en la Ciudad de México y tuve la fortuna de encontrarme con un compañero de la escuela que actualmente es el director en Afin y de Bancomex, y me decía, Miguel Ángel, en este país faltan proyectos, dinero hay, y veníamos de una plática con unos amigos míos que se dedican al tema de capital de riesgo, de fondos de inversión, sobre todo inmobiliarios, y me decían exactamente lo mismo. Nuestro problema no es conseguir el dinero, el problema es en qué proyectos los colocamos. Entonces sí creo que hace falta una capa como de intermediarios entre esos grandes monstruos que traen capital, ya sea internacional o nacional, y los pequeños empresarios que traen buenos proyectos, porque pues de repente son como mangueras que no se conectan fácilmente, ¿no? Estos traen mucho capital y estos ocupan a lo mejor menos y falta ahí un intermediario, ¿no? Entonces, pero yo les diría, si traen una idea buena y se ocupa dinero, capital existe, siempre y cuando la idea sea muy buena. A mí me ha tocado ya, pues no en una, dos, tres, en N ocasiones, levantar capital para proyectos y bueno, no digo que sea fácil, pero si tú traes un buen plan, lo traes bien estructurado, ya traes una cierta credibilidad de proyectos anteriores o un buen track record de tus trabajos anteriores, pues es relativamente más fácil. Pero si me dices, en Baja California, capital semilla, fácilmente disponible para cualquier emprendedor, no, la respuesta es no. O sea, no es tan fácil, pero de que se puede, ¿no? Muy y interesante. Hay otras puertas y hay otros fondos y hay que buscar, hay que tocar muchas puertas. Es interesante, dijiste una palabra clave, hay como esa brecha, ¿verdad? Que dices que la manguera que no ajusta, a lo mejor no hay la manera de llevarlos con los inversionistas o desarrollar correctamente el plan para convencer a los inversionistas. Entonces, por ahí está el área de oportunidad, ¿verdad? Exactamente. Y sobre todo tener la información de a quién puedan acudir, porque uno piensa en capital de riesgo, semilla, y piensa solamente en Shark Tank, ¿no? Vamos a ir a México a salir en el programa con el yerno de Slim y con X, Y, Z personajes, pero creo que sí hay, si el proyecto es bueno, cada vez hay fondos de inversión que se están especializando en ciertos sectores, entonces habría que tocar las puertas adecuadas. Y creo que ahí las incubadoras, las aceleradoras de negocio, pues son las que pueden fungir como esos intermediarios. Una recomendación es, si hay un buen proyecto de negocio, tratar de ser adoptado por una incubadora de negocio latinoamericana o mexicana, que te puedan terminar de formar y terminar de amarrar bien la idea para que después sea muy fácil el acceso a los fondos, ¿no? Pero todo depende de la escala del proyecto, de qué momento de maduración está, si ya es un modelo probado, si es una empresa ya como Serena que ya tiene años, o es un emprendimiento que es una idea del emprendedor innovadora, creativa, pero pues que no ha sido probada en el mercado. Habría que ver caso por caso en qué etapa están, ¿no? Muy bien. Y esto que dices es bien relevante, que en México a lo mejor sí, o sea, México, Ciudad de México y en otras áreas del país, porque has escuchado que ya existen algunos unicornios, ¿verdad? De empresas. Claro, y los sigo y los admiro porque son empresas que ya dieron brincos espectaculares. Y dos de los unicornios, a mucho orgullo de egresados de mi universidad, uno de ellos en el sector financiero y otro de ellos en un sector muy interesante que es de validación de las personas. Y sí, dos unicornios vienen de mi alma mater, que me siento muy orgulloso. De tu alma mater, ¿no? Sí. Qué bien. Sí, muy interesante esa parte. Excelente. Uno de tus hobbies es practicar tenis. Te das tiempo a pesar que andas con tus asuntos de los negocios. Háblanos de tus hobbies. Bueno, el tenis y algunos otros que tengas.
Claro que sí. No, pues mi pasión, de niño mi pasión fue el fútbol y lo sigue siendo. De hecho, soy muy apasionado al fútbol mexicano, el fútbol internacional y sigo vehementemente al Barcelona y a mis Pumas, ¿no? Pero Wow. el deporte que practico, y soy muy apasionado del Barcelona y de mis Pumas, el deporte que practico y que le dedico mucho tiempo es el tenis. Obviamente, para poder jugar tenis y ser empresario y tener tu familia, pues te tienes que levantar muy temprano, a las 6 de la mañana para jugar a las 7 y poder llegar a la oficina después. Pero es un deporte que vengo practicando, lo practiqué de joven, no tan joven como hubiera querido, empecé como a los 14, lo dejé muchos años y lo retomé ya después de los 30, pero lo retomé con una pasión impresionante y cada vez me gusta más y cada vez lo sigo más. Y últimamente he hecho unas locuras ahí con un grupo de amigos para seguirlo practicando de aquí hasta que seamos viejitos, que te voy a practicar personalmente para no sonar mal en la entrevista. Pero sí, es mi pasión. Ahorita terminando la entrevista tengo un torneo aquí en el Club Campestre local que tuve el honor de que me invitaron. Yo no soy socio del Campestre, yo vivo en Rosarito, pero lo estoy jugando y estoy muy, muy emocionado, muy contento. Otra pasión que tengo fuera del deporte, corro también, últimamente menos, pero sí he corrido toda mi vida. Es un deporte que me ayuda mucho a pensar, a focalizarme, a resolver temas. El tenis me ayuda mucho a sacar el estrés y a hacer amigos. He hecho muchísimos amigos en el tenis. Me gusta mucho leer. Soy un lector voraz. Trato de darme tiempo de leer. Hay veces que no es fácil. He tratado de inculcarle esa pasión a mi familia y a mis compañeros de Serena. Tengo ya muchos años armando una muy buena biblioteca y sigo siendo lectora a la antigüita, a pesar de que he tenido Kindle, sigo leyendo a la manera anterior y simplemente por la subrayar, compartir el libro, prestarlo. Y bueno, de repente sí me leo algún libro en mi iPad o en mi Kindle, pero realmente sigo leyendo libros a la antigua y trato de leer, y sé que voy a ser criticado por eso, un 90-10, un 90% no ficción y un 10% ficción. Y es un tema luego podemos dedicarle una tarde al tema, pero hay tanto que leer y que no te alcanza la vida para tanta lectura, ¿no? También trato de seguir algunas revistas, y sobre todo revistas de historia, de política, y estoy suscrito a varias revistas de negocios que trato de seguir, ¿no? Y una lectura que no me pierdo todas las semanas, que tiene que ver con la lectura, es The Economist, el semanario inglés, que mucha gente piensa que solamente es economía, pero pues es una revista de política, historia, estrategia, negocios, etcétera, ¿no? Tendencias del mundo. Trato de dedicarle tiempo cada semana. Otras pasiones que tengo, pues es tratar de viajar con la familia, sobre todo de pasar buenos momentos con mis hermanos, con mi esposa, con mi niña, y cuando puedo combinar eso con comer bien y con tomar una buena copa de vino o un buen tequila, pues es la combinación perfecta, ¿no? Entonces, esas serían mis pasiones o mis hobbies extra laborales. Excelente. Eso que nos compartes de la lectura es súper importante para todos, pero un hombre de negocios como tú, y sí he escuchado, he leído muy resumidos puntos de Economist, pero ahorita que lo comentas, habla de muchas cosas. Yo nomás veo la parte como de lo que está sucediendo, como noticias que están sucediendo, pero ahorita que comentas, es más amplia, ¿no? Los temas que encuentras ahí en Economist. Si quieres tener una visión mundial de las cosas y muy objetiva, que no tenga sesgos, pues es una revista que tiene más de 150 años, o 120 años creo, y que es una prensa, pues que sí tiene sus sesgos, es una prensa liberal, creen en la economía liberal de mercado, pero es una prensa muy fina, muy crítica, y que vale la pena, te ayuda mucho a entender el mundo actual y las tendencias que vienen. Simplemente pasar sus 120 artículos que de cada semana, 130, con los puros temas y luego escoger tus 10, 15 artículos, es un alimento para tu cerebro sensacional. Obviamente hay ocasiones que no alcanzo a leerla como quisiera, pero pues complementándolo con otras lecturas, creo que es un buen alimento para tu mente.
Excelente. ¿Y autores, libros de tus favoritos que nos puedas comentar? Uy, no quiero verme como el presidente Peña Nieto cuando le preguntaron. Tengo muchos y cada año voy clasificándolos por... Tengo mi top 30, que hago mis 30 mejores libros de mi vida de diferentes temas, y cada año va entrando uno o dos y saliendo uno más de la lista. Mira, si quieres te puedo compartir, digo, ahorita tengo un autor nuevo que de hecho vengo de una sesión de capacitación con mi equipo, porque estamos viviendo en Serena el valor de la innovación, y ahorita estamos trabajando en metodologías para que Serena sea una empresa más innovadora, y el libro se llama Build to Innovate, o Construido para Innovar. El autor se apellida Brinsau, un apellido francés con A-O-U, que la verdad que me encantó, porque es una metodología muy aterrizada, muy práctica, no solamente para empresas de sectores tradicionalmente innovadores como el sector del entretenimiento, el sector de las tecnologías de información, sino que habla de empresas de todos los sectores y cómo han logrado innovar, pero con una metodología. Y es una metodología que viene de otros autores que me gustan mucho, de los que escribieron toda la teoría del océano azul. Son dos profesores del INSEAD que seguramente conoces. Y bueno, esos son algunos autores. Tengo muchos y de muchos temas. No quisiera decir uno que luego después vaya a decir, pero mi gurú en el tema de negocio por mucho es Jim Collins. El mejor libro que he leído en la vida de negocio se llama Good to Great. Es un clásico de negocios, ¿verdad? Es un clásico, y toda la serie de Jim Collins, sin lugar a dudas, es uno de mis favoritos. Otro de mis favoritos que siempre trato de leer más de la cuenta del autor sería Brian Tracy, que curiosamente es un autor que todavía vive, que radica aquí en San Diego, California, que supe que vino a Tijuana y que no pude... Unos empresarios de la industria de las ventas y que fue muy exitoso su conferencia. Y si hablamos de liderazgo, tengo otros; si hablamos de historia, tengo otros; y si hablamos de estrategia, tengo otros. Pero bueno, te compartí dos excelente, que sigo, ¿no? con mucha frecuencia. Muy bien, qué interesante. Luego, en un café te comparto mis top 30 y intercambiamos libros. Tengo una aplicación muy padre en el celular que me sirve mucho para ordenar los libros y para poder ordenar la biblioteca. Y ahora en la pandemia, que tuve un poquito más de tiempo, me hice la labor de indexar todos mis libros y clasificarlos por colecciones, y ya tengo un poquito más de orden y veo todo lo que me falta leer. En mi pura biblioteca tengo mucho que leer, pero pues uno siempre tiene que estar con capacidad de aprendizaje. Hay que seguir aprendiendo y estudiando toda la vida. Totalmente, excelente. Y eso que dices que te gusta leer por escrito, de hecho está comprobado que el cerebro absorbe mejor la información. Eso los neurocientíficos lo tienen bien identificado, por eso lo disfrutas y lo sigues usando, ¿no? Muy bien. Voy a pasar un tip. Yo estuve escuchando mucho, escucho muchos podcasts como el tuyo, y trato de escuchar mucho, pero a mí en lo personal, en el caso de los libros, estuve intentando audiolibros por mucho tiempo. Creo que los audiolibros son muy buenos para ficción, para novela, para historias, para libros de historia, pero para libros de no ficción siento que, bueno, en mi caso particular no me funcionan tanto, y tiene mucho que ver con la teoría, que soy muy visual, y más del 70% de los humanos somos visuales. Tiene mucho que ver con lo que estás comentando precisamente. Es cierto, muy bien. Ahora sí vamos a hablar de Serena, que es muy interesante esta empresa. Platícanos cómo surge la idea, cuál es el porqué de crear Serena. Híjole, yo creo que la historia viene de hace muchos años, más de 30 años, yo creo. El origen, bueno, es un origen conjunto, porque un socio cofundador, Flavio Olivieri, mi amigo y socio, actualmente presidente del Consejo de Serena, y yo, Serena surge del intercambio de ideas de esos dos empresarios que nos juntamos y surge, ¿no?
En mi caso particular, surge yo trabajé en estudios económicos, soy economista de formación y tuve la fortuna de trabajar 2 años en una división de estudios económicos en Bancomer, en aquel entonces no era BBVA, que en ese momento era la mejor área de estudios económicos regionales que había en el país, y también hacíamos muy buenos estudios sectoriales. En esa ocasión en esa época me tocaba hacer estudios de algunas regiones del país y de algunos sectores y de algunas conferencias que se daban. Por ejemplo, me tocó hacer un estudio de la industria del ganado en Chihuahua, o me tocaba revisar los modelos de puntaje que tenía el sistema de tarjetas del banco, ¿no? Y desde ese momento acumulaba mucha información de temas demográficos, económicos y sociales, y me di cuenta que esta industria y también la industria de la nostalgia de los mexicanos en Estados Unidos eran 2 industrias que iban a explotar en los siguientes años. Curiosamente me tocó trabajar en las 2, en un emprendimiento de otros empresarios, pero del cual me hicieron partícipe en el tema de las transferencias de dinero médico a Estados Unidos. Y en el tema de los adultos mayores, empecé a recopilar información. Era muy dado en aquel entonces a juntar mucha información en forma física, recortar revistas, recortar artículos de periódicos, etcétera, en las épocas previas al Internet. Y entonces empecé a hacer una pequeña hemeroteca, un pequeño archivo de información del tema, y eso hizo que mi enfoque empezara a darle seguimiento a esta industria. Pasan los años y una hermana mía le toca siendo primera dama de la ciudad de Tijuana, pensando en su legado que iba a dejar como primera dama. Tradicionalmente las primeras damas siempre se enfocaban en la niñez, en el tema de los orfanatorios, en ese tipo de cosas, y ella volteó a ver a los adultos mayores y levantó fondos y consiguió un donativo del municipio para crear un asilo que es hermoso, que esa palabra sí yo le llamaría asilo porque es sin fines de lucro, se llama Agnes Lester. Entonces a mí me tocó ver la concepción de mi hermana, cómo logró traerse unas religiosas que operaron el asilo los primeros años, y luego mi hermana como presidenta del patronato me tocó ver todas las dificultades y cómo le batallaban las familias, y luego mi mamá entonces patronato. Entonces empecé a tener un contacto más cercano con las residencias de adultos mayores. Por otro lado, Flavio le tocó ser consejero del Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana, y en el que participó la UABC para ver la factibilidad, pagado por el CDT, para ver la factibilidad del negocio de enfermería a domicilio en la zona costa de Baja California, para que enfermeros mexicanos cuidaran a los norteamericanos en la zona costa. Y Flavio me platicaba mucho de eso y tuvo mucho que ver en ese estudio. Y un día coincidimos, empezamos a platicar el tema, nos presenta un amigo común, y Alejandro Flores, al que le debemos ambos habernos conocido, un amigo que estimo mucho, que vive en la ciudad de Querétaro. Y al presentarnos, desde el día 1 o 2 que nos conocimos, empezamos a intercambiar ideas, y un día le dije a Fabio, pues vamos a dejar de platicar en la industria, porque no hacemos un plan de negocios y vemos si tiene factibilidad. Y por más de casi un año empezamos a visitar lugares en Estados Unidos, centros en Estados Unidos, recopilar más información de la industria y empezar a armar el plan de lo que a la postre fue Serena. Terminamos de armar el plan de negocios, invitamos a un grupo de inversionistas de la región, y aquí vamos al tema de cómo, si traes un buen proyecto, puedes llegar a enamorar a las gentes adecuadas. Y tuvimos la suerte de que en 2 reuniones que hicimos, teníamos 10 invitaciones para ser parte de Serena, 10 paquetes accionarios. Y en la primera sesión, que esperábamos reclutar a 2 o a 3, y luego en la siguiente otros 2 o 3, se nos llenó prácticamente el primer paquete con 8 inversionistas en la primera, y en la segunda con los 2 que hacían falta, y de hecho hubo un interés de otro inversionista, y terminamos compartiendo un paquete accionario. Entonces, fue un sueño que logramos plasmarlo. Cuando llegamos a esa sesión ya teníamos muy claro el modelo, ya teníamos la marca, ya teníamos la página web, ya tenemos claro cómo iba a ser el crecimiento de la empresa y qué íbamos a hacer en el año 1, 2, 3, 4, 5. Y tuvimos la gran fortuna de que ese grupo de inversionistas confiaran en nuestro sueño y nos aportaran no solamente el capital, sino también las relaciones. Para nosotros era muy, muy importante el capital relacional. Cómo nos puedes ayudar y quién es el networking que tienes que puedes traer a la mesa, ¿no? Y eso ha sido fundamental en el éxito que ha tenido Serena hasta la fecha, ¿no? Entonces, eso es un poquito la historia. Abrimos con un amigo nuestro que fue nuestro primer gerente de operaciones, Arturo Reynoso,
en una oficina en Rosarito y con una enfermera y con una coordinadora de enfermería, Patricia Contreras, y con un primer cliente al día 2 empezamos ofreciendo servicios de enfermería a domicilio en una pequeña oficina de no más de 90 metros cuadrados, ¿no? En el año 2000, el 3 de marzo del 2008 fue la apertura de oficinas. Acabamos de cumplir 14 años de operación ininterrumpida. Y esa fue la historia así con mucho detalle, pero no a grosso modo, sino con mucho detalle. No, súper bien. Es muy inspirador y ahora entiendo que dónde identificaste el mercado potencial y el crecimiento que tiene esta industria. Te voy a platicar una anécdota bien interesante de por qué la importancia de tener aterrizado el plan de negocios. Pasaron los años y en el año 2009 se nos vino la crisis y era la época en que había mucha inseguridad en el Estado, en que había un narcotraficante de triste memoria, que le decían que está en la cárcel, le decían el Teo, que pues secuestraba gente, colgaba personas en los puentes de Rosarito, y los americanos que vivían en Baja California, que era nuestro mercado meta, estaban muy, muy asustados por el tema. Y tuvimos que acelerar el modelo de negocio, tuvimos que adelantar las fases, porque aunque traíamos capital para sobrevivir, el modelo de enfermería a domicilio per se no iba a lograr que el barco se estabilizara. Había clientes, pero había no lo suficientes para que el modelo avanzara. Entonces, lo que íbamos a hacer en el año 3 o 4, lo adelantamos al año 1, que fue abrir la primera residencia. Pasan los años, visitamos como 20, 25 propiedades, y nuestro gerente de operaciones detectó la que actualmente es la primera residencia en un espacio hermoso en la entrada de Rosarito, en el campo, y en la parte norte. Y ya pasaron los años, yo creo que estamos en el año 6 o 7, y un día desempolvamos el plan de negocios y de repente me pongo a leer el modelo y la casa Harmony que íbamos a abrir, y decía abrir una residencia Harmony en el norte de Rosarito. Y de repente me pongo a reflexionar. Rosarito pues es un municipio muy largo, es bastante extenso, y lo normal hubiera sido abrirlo en el centro, en la zona costa o en el sur, y curiosamente en la parte más norte de Rosarito, estamos en el límite de Rosarito y Tijuana, ahí abrimos la primera residencia, y no sé en qué momento le pusimos esa palabra, pero pues eso te habla del poder de la mente, ¿no? De que invocaste esa idea, y a la hora de buscar propiedades, sin acordarnos de eso, las cosas suceden, ¿no? Entonces, yo sí creo mucho en la importancia de tener una visión clara de a dónde quieres ir y de ponerla por escrito. Y te sorprenden cuando sucede. Bueno, era una historia que quería compartir. No, qué inspiradora, y sí, completamente de acuerdo. Cuando lo visualizas y lo tienes bien claro, en algún momento se hace realidad. La parte del modelo de negocio estaba analizando en la página, le llaman Care System, ¿verdad? Y está compuesto por varios aspectos como Login Hands, me llamó la atención esa parte, soporte, que es una plataforma digital, integridad, comunicación, servicio y atención. ¿Qué nos puedes comentar de este modelo de la empresa? Mira, nosotros lo que hemos tratado de hacer es un modelo muy integral. Le resolvamos las necesidades al cliente. Para nosotros el cliente final es el residente que vive en nuestras casas, o el adulto mayor que cuidamos a domicilio, generalmente después de una enfermedad prolongada ya crónico-degenerativa, o algún tipo de demencia, o bien después de una operación, ¿no? Básicamente son nuestros dos tipos de clientes principales, o los usuarios que acuden a nuestro centro de día. Pero lo que hemos tratado de hacer es una oferta integral que le resuelva todos los problemas al cliente. Te pongo un ejemplo. Yo tengo un cliente que es una persona que vive en Nueva York, que es el que nos contrata. Tenemos a su mamá, o tuvimos a su mamá, que es una residente que vive en Rosarito, y esta persona pues tiene capacidad económica, le preocupa mucho el estado de su mamá, viene a verla varias veces al año, pero no se puede preocupar por el día a día de la compra de medicamentos, de concertar citas médicas, de concertar especialistas que vayan a verla, del entretenimiento de la señora dentro y fuera de la casa. Entonces, lo que hemos logrado hacer es integrar esa oferta. Por ejemplo, tenemos un vehículo especializado para poder transportar a los adultos mayores con una grúa. Entonces le decimos, no te preocupes, tú dinos qué servicios quieres que te proporcionemos,
y a esos servicios le llevamos el servicio Serena 8, que es parte de nuestra división Serena Smart, que es ofrecerle todo, simplificar la vida al cliente final y al final hacerle un cargo por el servicio que le ofrecemos. Otro caso, tienes un cliente que vive a lo mejor en la Ciudad de México, aquí tiene a su familiar, y la persona que se hace cargo de salud es la que está en la Ciudad de México, y de repente hay que hospitalizar a la mamá y hay que hacerle frente a la cuenta bancaria del hospital. Los hospitales que tenemos normalmente no te aceptan si no hay un depósito en garantía. Entonces, hemos logrado hacer una red de hospitales líderes que confían en Serena. Tenemos una línea de crédito abierta y nosotros respondemos por el cliente, ¿no? Entonces, eso es lo que ha hecho Serena a lo largo del tiempo. O te pongo otro ejemplo: si un residente a domicilio tiene riesgo de caídas y a lo mejor me contrata 12 horas para cuidar a su mamá, pero a las 8 de la noche que ya no está la enfermera, que ya llegó la hija al trabajo, la señora se para en la noche para ir al baño y se puede caer, pues le podemos vender un dispositivo que es un sensor que se le pone en la cama, que al levantarse de la cama suena la alarma y le puede sonar a la hija para que se despierte y en ese momento acompaña a la mamá, ¿no? Entonces, hemos ido integrando una serie de productos y servicios para hacer que el cliente no se preocupe. Nuestro eslogan es: Serena cuida de ti, o sea, cuido de ti, la hija, la nuera, el hijo, el nieto, que son los que realmente se preocupan por el adulto mayor y por el adulto mayor que es el que cuidamos, ¿no? Entonces, la oferta de valor es esa, y para hacerlo, pues lo hacemos a través de un servicio al cliente excepcional, que si quieres más adelante podemos enfocarnos en el tema, porque es algo que caracteriza a la empresa, y para poder dar un servicio al cliente excepcional nos hemos enfocado en el tema de la calidad. Y voy a compartirte un logro que tuvo la empresa el año pasado. El 27 de diciembre, después de más de un año y medio, recibimos el premio, el distintivo como una empresa ISO 9001. Muy pocas empresas en la industria de la salud en México tienen ese distintivo, y tenemos entendido que somos el único del norte del país y quizás el 2 o 3 que estamos con un distintivo H en nuestro servicio de nuestro Serena Center. Entonces, básicamente es el modelo que seguimos: personal muy bien entrenado, muy bien capacitado, siguiendo procesos de calidad para dar un excelente servicio al cliente con mucho amor y resolviéndole todas las necesidades al cliente. Por otro ejemplo, si el residente ocupa, pues, obviamente la visita a un médico, pues no va a cualquier médico, va a un geriatra o va a un médico internista a verlo, y eso es parte de la oferta de valor que van médicos de nuestra red a ofrecerles el servicio, ¿no? Si ocupa alimentación, pues tenemos un coordinador de alimentos y bebidas que es un chef, y tenemos una nutrióloga que es la que supervisa los menús de los residentes. Y ahí le paro porque si no me apasiono con... No, está súper, me encanta. Y es que yo fui, me hice un recorrido, me invitaste a ver las instalaciones, eso fue en el 2013, 2014, a la casa que está en Rosarito, porque ahorita ya tienen 3, ¿verdad? En Las Palmas y en Casablanca, ya hay 3 sucursales, pero en ese tiempo y ya había varios adultos mayores ahí, y me acuerdo el ambiente tan bonito, y luego cómo llegaste tú y todos te saludaban y te platicaban y tú te acordabas de los nombres de todos y les decías, y ay, muy bonito. Te sentí como que te veían que llegaba su hijo, casi, muy bonito. Entonces, todo lo que platicas lo relaciono con esa calidez y con esa calidad de servicio. O sea, obviamente el giro que lo que ustedes hacen, pues sí requiere que parta de eso, ¿no? De amor, de atención, de cuidado, y de ahí lo demás es secundario. Totalmente de acuerdo. Queremos que los familiares lleguen con... Generalmente cuando llega un cliente con nosotros, el firmante del contrato, el hijo que va a pagar la cuenta, pues llega después de momentos complicados, donde se da cuenta que ya el personal que tiene la persona en su casa o los hijos que viven con él ya no pueden o ya no están recibiendo el tratamiento adecuado a la mamá ni el cuidado que se merece. Pues generalmente llegan estresados, o llegan agotados, o llegan cansados, o llegan con la duda de si están haciendo lo correcto por abandonar o por dejar a su papá con nosotros, ¿no?
Cuando es enfermería a domicilio lo ven muy bien, lo ven como un extra que le están dando al papá y lo ven como con el resto de los hermanos como una buena decisión, pero cuando es dejarlo en nuestras residencias hay un tema ahí ético complicado, más bien como de conflicto moral. Pero nuestro objetivo es que no a la semana, sino a la segunda visita que vaya, vea también al papá, al familiar, tan bien cuidado, con tan buen ánimo, con su enfermedad, si es una enfermedad que se puede detener el avance o que se puede eliminar, y que se den cuenta que el valor que proveemos es tal que valió la pena haber tomado la decisión de estar con nosotros, ¿no? Ahorita mencionaste algo, Rocío, de que se acordaban de mi nombre o me saludaban los residentes. Nuestro modelo ha sido algo relativamente innovador en el país y incluso en Norteamérica. En Estados Unidos las residencias son enormes, son residencias de 80, 100, 150 cuartos, y no quiero ser crítico de ellos porque hacen las cosas muy bien, pero son residencias donde pues, el adulto mayor es un número de 150 y donde hay mucha rotación de personal y donde es difícil que logres ese ambiente de calidez, que por otro lado sí lo tienen otro tipo de residencias que son más de filipinos, de tailandeses o de enfermeras mexicanas que rentan casas de 4 o 6 cuartos y tienen a 12 viejitos en una casa pequeña, ¿no? Nuestro modelo está en medio, es un modelo de 20 a 30 cuartos, donde logramos tener lo mejor de los dos mundos. Tenemos las instalaciones de calidad de lujo, pero tenemos toda la infraestructura, el nutriólogo, el doctor, la tecnología, las instalaciones hermosas, los jardines, pero por otro lado sin perder el ambiente de familia. Entonces, luego si gustas un ratito, si sobra tiempo, te platico un poquito de eso, porque es lo que ha caracterizado el modelo Serena, de nuestro Serena Center, es la manera mexicana de cuidar al adulto mayor. Y ese ejemplo que pusiste, pues me recuerda mucho porque creemos que somos superiores al modelo, no de todas, sino de muchas empresas norteamericanas, ¿no? Ahorita que me mencionaste del tema de los recuerdos cuando fuiste a Serena Rosarito, de que saludaban a los residentes por su nombre, me saludaban los colaboradores. Fíjate que curiosamente, Rocío, es una de las grandes ventajas que tiene el modelo Serena con respecto, el modelo Serena Center, así se llaman nuestras casas, Serena Center, con respecto a los modelos extranjeros, y no solamente de Estados Unidos, sino de Francia, de España, que son casas muy grandes, de 80, 120, 130 cuartos, y donde aunque ellos no quieran, pues el trato es muy impersonal, o los modelos muy pequeños, que se llaman los RCFS en San Diego, en California, en Estados Unidos, que son pequeñas residencias puestas por enfermeros que generalmente viven en la casa y deciden vivir y cuidar a 6 adultos mayores en 3 cuartos, ¿no? Nosotros estamos en medio, y al estar en medio, cuando digo en medio, somos residencias de 20 a 30 unidades. Por ejemplo, la residencia de Tijuana tiene 26 cuartos, la de Rosarito tiene 20, la de Loma Blanca tiene actualmente 21 y va a tener 40. Son residencias que te permiten tener lo mejor de los dos mundos. Te permite tener el trato personal, el que la cocinera le habla de tú por su nombre, por su apodo al adulto mayor, sabe lo que le gusta, lo que puede comer. La persona de terapia los conoce por su nombre, sabe qué ejercicios pueden hacer o no. Las enfermeras pues las cuidan como si fueran sus mamás o sus abuelitas. Y por otro lado tienes lo profesional de un nutriólogo, de un geriatra, de la red médica especializada, de las instalaciones de alta calidad, de infraestructura muy buena que te permite hacer otras cosas que no tienen las casas pequeñas, ¿no? Entonces, bueno, me fui nada más con ese ejemplo, pero a raíz de que comentaste lo que recordabas de aquella época, ¿no? Tenemos muchas ventajas sobre el modelo americano. Nosotros hablamos mucho, el mismo fenómeno de la maquiladora del servicio, el producto hecho a la mitad de precio de Estados Unidos. Aquí nosotros decimos que nuestro servicio es generalmente la mitad de precio de Estados Unidos, y no solamente nosotros, sino la industria aquí en la región. Pero en el caso de Serena creemos que ofrecemos el doble de valor. Entonces es una apuesta 4-1, ¿no? Lo que ya el dólar les da $1 de valor, aquí les daría $4, ¿no? Y es algo que creemos que es un reto darlo a conocer en Estados Unidos, en Canadá, pero lo estamos logrando poco a poco, ¿no? Excelente. Y es una
empresa, obviamente, como nos compartes, de fundadores mexicanos, socios mexicanos, personal que trabaja ahí, bilingüe, pero mexicanos todos, como te decía hace un momento, ¿no? Calidez, calidad, profesionales, un ambiente excelente, lo mejor, como dices. Y qué interesante, muchas felicidades, qué interesante escuchar este tipo de empresas, de casos de éxito, y a la vez que están haciendo una diferencia y que están aportando valor a estas familias, a estas personas. Es algo muy, muy bonito. Ahora sí que el core business, ¿no? De lo que ustedes han emprendido. Nosotros tenemos un problema, les decimos a los clientes cuando llegan, que con nosotros van a vivir mucho y van a vivir más años de más calidad los adultos mayores. Y el 99.9% de las familias pues lo ven bien, ¿no? O sea, quieren que su adulto mayor, su mamá, su abuelita, su papá, pues pase excelentemente esos años dorados finales, pero que los pase bien alimentado, con una excelente supervisión médica, divertido, en un ambiente muy seguro, con las instalaciones adecuadas, sin riesgos, con la supervisión médica, etcétera. Y aunque no lo creas, nuestro primer cliente que tuvimos, y es una anécdota interesante, tuvimos una pareja de clientes, nosotros esperábamos cuando abrimos en el 2009 Rosarito, la casa que tú conociste, pues iban a llegar los primeros clientes americanos de San Diego o de Los Ángeles, y llegó una pareja de Florida, y volaron en un vuelo que les costó más de $20,000, recuerdo, porque me lo platicó la esposa, y el señor era un señor de 89 años, y la señora era una tailandesa como de 60 que había sido su enfermera, era su esposa. Y la historia es triste, pero el hecho de que con nosotros duran más, de repente se convierte en una desventaja de mercado. En este caso la esposa quería que viviera bien 1 o 2 años, pero no más. El señor, cuando se dio cuenta que empezó a vivir bien y que estaba mejorando sus indicadores de salud y que cada vez lo veía mejor, ella sale de la casa, renta un departamento aparte y con el tiempo decide sacarlo de la casa. Y en cuanto lo sacó de la casa, a los menos de 3 meses falleció el señor. Y esta historia la hemos vivido una y otra vez, de familiares que de repente dicen, yo quiero que mi papá esté su último año bien, y ese último año se convierte en 2, en 3, en 4, en 5, y de repente financieramente ya no pueden, o más bien empieza a estorbar el proyecto financiero de la esposa, y bueno, nos hemos metido unos temas ahí interesantes, pero es por el excelente servicio que otorga mi equipo, mis enfermeras, y por el ambiente que hemos logrado crear. Yo sé que el 99.9% quieren que sus adultos mayores vivan y vivan mucho, y ese es el modelo, esa es la apuesta de Serena, ¿no? Y lo hemos logrado, siento yo. ¡Wow! ¡Qué interesante eso que dices! Es impresionante cómo el ambiente impacta en la esperanza de vida. O sea, sí impacta, como nos estás comentando. Pareciera que no, pero ahí está la prueba. Por supuesto. Te platico una anécdota. El día de ayer estaba en la oficina, en una reunión de trabajo, y tenemos nosotros un centro de día. No me voy a extender mucho porque sé que andamos cerrando. Y tenemos un centro de día precioso, dirigido por la doctora Saraí Barajas, que es un centro de día para familias que solamente quieren que sus papás sean estimulados, alimentados y que pasen una tarde agradable con mucha estimulación cognitiva y social. Y obviamente el centro de día está conectado a la casa de Tijuana. Y me vas a decir, ¿qué pasa con los residentes de las otras casas? Bueno, ellos tienen sus actividades en el centro, pero los llevamos 1 o 2 veces a la semana al centro de día, y obviamente pues es parte del servicio de Serena sin costo. Y no sabes la emoción del adulto mayor de subirse a la Serena Van y de saber que va a pasar su día en otro centro y que va a hacer actividades y que va a estar con otra gente, que va a comer una comida que, si bien es parecida, pues tiene otro sabor y otro sazón porque son otras excelentes cocineras que lo hacen. Entonces ves esa satisfacción, ese nivel, y por supuesto que eso te alarga la calidad de vida y el índice de felicidad que tienen los adultos mayores. Por supuesto. Qué grandioso, qué bonito. Ay, podemos continuar hablando de este tema tan especial, diría yo, tan determinante, ¿no? En esta etapa de la vida, que todos vamos para allá. Y quienes llegan
a esa edad son bendecidos, ¿no? Porque hay quienes tristemente pues no llegan, como sabemos. Claro, es una bendición llegar a los 80, a los 90 y a los 100. Ahorita tenemos uno de 104, un residente don Alfonso en Tijuana, 104 años. Impresionante. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Y con mucha calidad de vida todavía. Así que esas son las historias de éxito de Serena. Y sí, habla y todo el señor, sí. Sí, una persona. O sea, yo no lo he podido ver personalmente porque por el tema de la pandemia tenemos muchos controles de seguridad. Yo como director en 3 años, nada más entro a las áreas exteriores y no he convivido con él, pero lo veo en video y lo veo en fotografías y es una persona muy activa todavía. Estamos muy contentos de tenerlo por ahí. ¡Qué bonito! Imagínate, 104 años. Nomás en las noticias había escuchado que vivían ciertas personas que vivían más de 100, pero no un caso así cercano. Muy bien. Y ya para ir cerrando la entrevista, ¿qué planes tiene Serena en el corto plazo o en lo personal? Miguel Ángel, ¿qué nos puedes compartir? Pues ahorita podemos compartir que con mucha honra, en 2 años de esfuerzo en plena pandemia, cuando estaba pues, todo en contra, desde proveedores hasta autoridades para hacer trámites, logramos desarrollar un proyecto muy bonito, muy innovador que se llama la Comunidad de Mayores de Serena. Es un proyecto que está en la parte sur de Tijuana y donde abrimos nuestra primera residencia y nuestro centro de servicios para todas las casas, nuestra bodega de logística y almacenamiento. Y en esa propiedad vamos a hacer varios proyectos que por razones de estrategia y de mercado no puedo compartir al aire ahorita, pero traemos encaminados 3 proyectos ya en fila y vamos a armar una comunidad de mayores con adultos mayores de diferentes categorías, desde adultos mayores más jóvenes hasta adultos mayores ya en fase más avanzada y nos queremos ir especializando en esos temas. Y una empresa tuvo la visión, una empresa donde yo también participo, pero con otros socios, de poder adquirir esa propiedad y de acondicionarla para el crecimiento de Serena en los siguientes años. ¿Qué más viene? Tener una residencia en Mexicali, una residencia en Ensenada, y después de empezar a crecer regionalmente, traemos en la mira Los Cabos y traemos en la mira otras ciudades, y la idea es empezar a crecer para cumplir la visión que tiene Serena de convertirnos en la mejor empresa de senior living en América Latina y continuar ofreciendo servicios innovadores a nuestros clientes. Obviamente creemos que somos los mejores de Baja California, pero eso pues no lo puedo decir yo, lo tienen que decir nuestros clientes, lo tienen que decir los especialistas. Queremos ser los mejores de México, queremos ser los mejores de Latinoamérica y pues estamos trabajando día a día para lograrlo. Y un paso importantísimo que dimos el año pasado fue pues, la obtención de nuestro distintivo de ISO 9001. Y bueno, pues estamos trabajando fuertemente en temas de tecnología de información, de reclutamiento, de técnicas de marketing para poder seguir creciendo y seguir ofreciendo un excelente servicio a los clientes, ¿no? Entonces, ¿qué viene? La consolidación del modelo y el crecimiento en forma cada vez más acelerada. Eso es lo que viene para Serena. Qué inspirador el caso de éxito de Serena. Muchas felicidades y estoy muy agradecida por esta entrevista. Gracias por haber aceptado. Miguel Ángel, eres una persona trascendental, una persona extraordinaria y muchísimas gracias por este tiempo. Espero que en un corto, mediano plazo tengamos una segunda entrevista para que nos sigas compartiendo sobre la empresa. No, Rocío, gracias. El agradecido soy yo y no me considero para nada, digo, muy elogiadas tus palabras, pero para nada soy un mexicano promedio que simplemente tengo un gran equipo de colaboradores, un excelente equipo de socios y a mí me toca ser el coordinador de la orquesta, pero la chamba la hace mi equipo que está las enfermeras, los cocineros, el personal de intendencia, el personal de lavandería, la gente de ventas, los socios. Esa es la gente de tesorería, la gente de recursos humanos, es la gente que saca la chamba realmente. A mí me toca nada más coordinar el esfuerzo. Muchas gracias.